Algunos directores tienen filmografías muy particulares. Pareciera que en algunos casos el arranque de su filmografía parece prometedora y a veces se sostiene, en otros casos tiene vaivenes y en otros casos empieza a aparecer una suerte de declive inminente luego de su irrupción. Obviamente en la modernidad esto se hace mucho más evidente. Tal vez porque la marca del autor o el nombre per se del director, después de todos esos chorros y chorros de tinta que emanaron los cahiers acerca de la teoría del autor entre los 50 y los 60, se empezó a evidenciar más la idea del registeur, digamos, ¿no? Disculpen el francés. Como un conductor, como una mirada que va llevando cual flautista de Hamelin la producción de tal o cual obra. Lo cual en parte es cierto. Pero siempre hay un equipo que funciona en torno a una mirada y muchas veces lo que va apareciendo en diversas obras tienen que ver con lo que el director o el grupo que acompaña al director saben y lo que no saben. Y ahí empiezan a aparecer ciertos momentos que pueden estar regidos por el azar y otros en donde ya empieza a aparecer una forma de ver el mundo, compartida en varios casos. Todo esto es para introducir a David Fincher, una carrera muy, muy especial. Fincher venía de la industria más comercial, por decirlo de alguna manera, videoclips, publicidad, y tiene dos grandes golpes con los que se hace evidente. El primero es Alien 3, un producto que tuvo muchos problemas, muchas idas y venidas en relación a su producción, a su escritura. Hubo diversos guiones, diversas versiones, hasta que Fincher decidió hacer esta suerte de historia en una cárcel pseudo-monacal, que tiene varias virtudes esa película. Pero sin lugar a dudas, su momento cumbre, y es extraño decir momento cumbre, es Seven, Pecados Capitales, de 1995. Es básicamente, Seven, un reflejo de uno de los picos más altos del liberalismo en el siglo XX. Estamos muy cerca del fin de siglo. Los 90 fueron una década, fue una década de mucho claroscuro, pero sobre todo de mirada hacia el fin de algo, hacia fin de ciclo, hacia fin de siglo. Y eso siempre se vincula con una palabra que en definitiva significa revelación, que es apocalipsis, ¿no? Así como cuando algunos esperaban el año 1000, creían que se terminaba el mundo, con los cambios de siglo por lo menos cambian algunos humores o hay ciertas sensaciones de finitud. Esos años 90 repletos de shoppings, repletos de individualismo, repletos de encierro y de combinaciones completamente increíbles, como locales de comida rápida pegados a una olla popular, o lincheras durmiendo en un cajero de un banco, o gente siendo asesinada adelante de los demás sin que se den cuenta.
En los 90 se profundiza la idea del anonimato. Hablamos en banda sonora original de The Crowd, principios del siglo XX, sobre la idea de la masa, sobre la idea del individuo perdido y convertido en un anónimo, y eso deviniendo en un egoísmo feroz, porque nadie mira a nadie. Y Seven, uno de los más grandes thrillers de los últimos 40, 50 años, con un nivel de autoconciencia imponente, nos para en una ciudad anónima, sin nombre, en una ciudad donde no hay ni siquiera un resquicio para la luz. Todo se mueve a niveles insospechables. Nada se queda quieto un segundo. Cada lucecita que se prende es opacada por miles de sombras que de alguna manera son el clima general de esa ciudad anónima de la película de David Fincher. Dos detectives en busca de un asesino serial, ¿no? Una figura que aquí no conocemos tanto en nuestro país porque no es tan frecuente y tal vez porque la traslación a nuestras tierras tiene que ver con lo que antes se le decía y ya no se le dice más el crimen pasional o el asesino pasional, con actos más individuales. Ahora se habla de los femicidios o de violencias de género, pero más allá de eso, el asesino serial es una figura clave, sobre todo en Occidente y más aún en el Occidente anglosajón y más puntualmente en Norteamérica. Por ahí tenemos, por ejemplo, en Inglaterra, The Reaper, un personaje interesantísimo, muy oscuro, que azotó buena parte de Inglaterra en el thatcherismo, fines de los 70, principios de los 80. Pero los norteamericanos han tenido y tienen, les diría que un catálogo de asesinos seriales. Dicho esto, este asesino serial no es cualquier asesino serial. John Doe es un anónimo. Y John Doe, que es en realidad un predicador en la película, viene a ser la respuesta a todo esto que les decía antes. A la oscuridad, a la bulia, a la necesidad del goce antes que el crecimiento, el individualismo. John Doe viene como emergente, como monstruo, a solucionar eso, o a ejemplificar para que eso cambie. Él mismo lo dice. Y no es menor, y en estas épocas de corrección política, que ese asesino serial sea Kevin Spacey. Y estos dos detectives, encarnados por Morgan Freeman y Brad Pitt, tendrán que buscar la forma de detenerlo, si es posible. De hecho, uno de esos dos personajes, el de Morgan Freeman, tiene una postura muy parecida con respecto a la sociedad, muy parecida a la de John Doe, pero su actitud es la de escaparse. Se quiere jubilar. Toda esa pesadumbre, toda esa podredumbre, toda esa corrupción, todos esos pecados capitales que devienen de una caterva de otros pecados. Y esto no tiene nada que ver con lo católico, necesariamente, más allá de que la película está anclada en el catolicismo. Son un caldo de cultivo para situaciones como las que vivimos hoy, en donde la solidaridad solamente es una palabra, en donde el compañerismo es poco probable y en donde primero lo mío y después lo tuyo.
semejante obra de David Fincher, que básicamente lo que hizo fue no cambiar el paradigma, pero sí reinsertar el policial negro en el mainstream, que no estaba, pero bajo ningún punto de vista, en las grandes marquesinas. Tiene dos lugares interesantes. Por un lado, que vino a posteriori una cantidad de películas réplica de Seven, algunas con el mismísimo Morgan Freeman, ¿no? The Kiss of the Girls, hay varias por ahí con el Dr. Cross, está por ahí el Coleccionista de Huesos. Bueno, empieza a masificarse el cine de asesino serial, que no era nuevo. Uno puede ir para atrás y encontrarse con el mismísimo Norman Bates, o encontrarse con Peeping Tom, de Michael Powell, director británico. Y también puede empezar a buscar un poco más atrás, inclusive hasta en Les Vampires, uno de los primeros seriales francés en el cine. Pero lo cierto es que la marca que deja Seven en 1995 es una escisión histórica por todos los productos que vienen después, que evidentemente, como cualquier recorrido inflacionario, luego se van a caer a pedazos y van a tender a desaparecer. Pero tuvieron un buen rato en las pantallas, y eso después de vino en las series de asesinos seriales, y hoy más que nada en los documentales sobre asesinos seriales de casos reales. El otro punto es lo que pasó con la carrera de David Fincher, y aquí retomamos parte de lo que decíamos al principio. De alguna forma, al llegar a su obra magna, muy pocos pasos después de empezar su carrera, lo que vino después de Fincher es casi que una caída libre. Pensemos, esto siempre entendiendo que hay películas mejores y peores, pero pensemos la siguiente inmediatamente, que es The Game, una película súper engañosa y mentirosa. El Club de la Pelea, que llegó en el momento justo en donde se estaba celebrando el descontrol, digamos, ¿no? Bien a fin de siglo. Tenemos varios ejemplos. Red Social, que es una película medianamente aceptable. Pero también tenemos otros materiales, como por ejemplo El extraño caso de Benjamin Button, que casi que es motivo de burlas, ¿no? Panic Room es una película menor. Se hace difícil. Tal vez cuando más se acercó a Seven es en La chica del dragón tatuado, basado en una novela nórdica. Es lo más parecido a Seven. Y un poco en Gone Girl y en Zodíaco, los tres thrillers policiales. Pero ninguno de esos casos no llega ni a los talones a lo que hizo con su película en 1995. Tal vez de alguna manera ahí es cuando uno empieza a pensar en el equipo per se. Y piensa en Andrew Kevin Walker, que es el escritor de Seven, que también fue el creador de Sleepy Hollow, una película de muy poquito tiempo después de Tim Burton, y probablemente una de las mejores de otro de esos directores que hoy básicamente es un caso peor aún el de Burton. Están perdidos en el mundo digital, ¿no? Pero es interesante pensar a Fincher como una gran promesa que nunca más pudo hacer lo que hizo en Pecados Capitales, que es mucho. Probablemente es una película insignia del cine mainstream
thriller de las últimas décadas. Un cine que hoy ya no tiene cartelera. Hoy la cartelera está para la aventura fantástica, la aventura de ciencia ficción, los superhéroes, y muy poco para este tipo de películas que pasan a los streaming rápidamente. De hecho, Fincher dirigió y produjo Mindhunter y sus 2 temporadas, que también, como la carrera de Fincher, es un vaivén constante, bordeando la mediocridad. Pero se huele el espíritu Fincher por ahí. Y allí la pregunta es tal vez si el llegar tan rápido, casi precozmente, a semejante obra, a ver de tal manera el mundo, Seven ve y mira el mundo casi traduciéndolo como una radiografía de lo que nos aqueja en este siglo XX y XXI. Si al ver eso no aparece esta cuestión que está vinculada con lo mítico, en algunos casos lo meducio, o en otros casos las estatuas de sal, ¿no? Al encontrarse con la luz, al encontrarse con algo que es inabordable, se paraliza, queda ahí, y ya nunca más es el mismo. Ya nunca más podrá hacer algo ni siquiera similar. Hay casos peores, obviamente. Pero como su película Benjamin Button, pareciera que Fincher nació maduro y que paso a paso se va convirtiendo en un jovencito infantil. bsoradio.com.ar. Busca nuestras secciones BSO Escribe y BSO Escucha. Porque el cine no solo se hace, también se habla, también se escribe y también se escucha. Muchas voces, muchas miradas en una misma web. Encontrás todos nuestros capítulos en www.bsoradio.com.ar o directo en iVoox. BSO, una oferta que jamás podrás rechazar.